Bueno, ahí estamos grabando, así que primero voy a cortar la música. Les doy formalmente la bienvenida a esta sesión que va a estar facilitando Sara. Le quiero agradecer a Sara por facilitar esta sesión y a todos ustedes por tomarse el tiempo para participar tanto del evento como de esta sesión. Les recuerdo algunos pedidos, por favor, tengan a bien renombrarse con nombre y apellido para poder conocernos, saber quiénes estamos presentes y así estar todos alineados al respeto del código de convivencia. Les recuerdo que ante consideran algo que ha roto el protocolo de convivencia, existe el protocolo de denuncia, que pueden hacer una denuncia, ya sea anónima o no. Y aparte de estos espacios que tenemos de sesiones, también está el Spatial, que es un punto de encuentro. Ahí pueden sentirse libremente para ir a conectarse y hacer networking. Y si quieren continuar el tema de una sesión o tener conversaciones que la consideren útiles. Dicho sea eso, espero que disfruten la sesión. Los dejo con Sara. Listo, mil gracias Diego, mil gracias a todos. No es fácil escoger una sesión entre tantas que hay en paralelo, entonces mil gracias por haber escogido esta. Mi nombre es Sara Monévar, soy facilitadora de Agile Coach. Actualmente trabajo en Pragma, que es una empresa colombiana de transformación digital. O sea que estamos a esta hora en Colombia a la 1 de la tarde, hora de almuerzo. Espero no, los que estamos a esta hora no se me duerman mucho, pero hay otros que están en otras horas. ¿Por qué traigo este tema hoy? Y es porque hace más de 2 años que llevo recorriendo este camino hacia el Agile Coach. Tengo muchos años de experiencia, pero y con el agilismo también, pero ya como Agile Coach empecé hace como 2 añitos, pasé por el PAC de Martina Laimo, que fue una experiencia realmente inolvidable, digamos que cambió mi vida en muchos aspectos, totalmente recomendado. Y empecé a escuchar como este tema de business agility, agilidad empresarial, y empecé como a escucharlo. Y hace un año dije, no, venga, yo quiero realmente desmenuzarlo, saborear este modelo, me ha parecido súper interesante, súper completo y por eso estoy aquí para antojarlo. Son 45 minutos porque me gusta respetar el tiempo, entonces es muy poco tiempo para un modelo de esta magnitud, pero espero como dejarlos antojados. Por eso es que está esa imagen de los helados. Mi intención de hoy es como cuando uno va a una heladería nueva y hay N sabores de helados y uno prueba como de cada uno. Y quizás al probar de cada uno quieran después ya solitos ir a profundizar un tema específico, un helado específico. Por eso fue el nombre pues como de esta charla. Bueno, este modelo de Business Agility, como les decía yo, desde que empecé como a saborearlo, ha generado en mí una convicción de qué, de su importancia en la transformación que deben emprender las organizaciones para lograr esa capacidad de adaptación que hoy requerimos para lograr ser competitivos en el mercado actual. Pero cuando yo digo la importancia y entender esa importancia es realmente desmenuzarla, es realmente ir un poquito más allá, que no solo nos quede en teoría, sino empezar a practicar cada uno de estos conceptos que nos trae este modelo. Yo siento que así como un faro permite a los navegantes saber en qué lugar se encuentran en un momento dado y les indica el camino que deben tomar, Business Agility es un modelo que es como un faro que tienen las empresas que emprenden todo este viaje de transformación hacia el agilismo. Empecemos pues con los créditos que son muy importantes. Business Agility, pues este concepto que yo les traigo acá es un modelo diseñado por la organización Business Agility Institute, la cual impulsa el cambio de la industria a través de la investigación aplicada, la orientación pragmática y la construcción de redes de individuos y organizaciones. La pueden buscar por internet y ahí van a encontrar todos los conceptos que vamos a ver hoy. Entonces, empecemos ya en materia. Primero entendamos qué es ser ágil. Si nos vamos al significado del diccionario o en Google, podemos ver que ser ágil significa moverse con facilidad. Hay 2 ejemplos claros que nos da la naturaleza, el guepardo y la liebre. El primero utiliza esa agilidad para cazar, mientras que el segundo, la liebre, la utiliza para no ser cazada. 2 propósitos diferentes, pero 2 animales igualmente ágiles. ¿Para qué? Para
poder sobrevivir en los ambientes en que vive. Y lo mismo le pasa a las empresas. Las empresas, para ser competitivas y sobrevivir en el mercado, deben tener esa capacidad de moverse con facilidad. ¿Y eso qué quiere decir en las empresas? Reaccionar proactivamente a los cambios del entorno, aprovechar mejor las oportunidades que se nos vienen día a día, generar soluciones rápidas a las necesidades de los usuarios y del mercado. Y finalmente, reflexionar, experimentar y aprender todos los días, tanto de los aciertos como de los fracasos. Entonces, en conclusión, las empresas deben ser ágiles o tenderán a desaparecer, así como el guepardo y la liebre. Si el guepardo no caza, se muere de hambre. Si la liebre no es ágil y se deja cazar, pues también sabemos su destino. Asimismo le pasa a las empresas. El modelo de Business Agility surge al reconocer que para ser una empresa competitiva en un entorno VUCA, es decir, en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es en el que vivimos todos, no es suficiente con adoptar el agilismo en el desarrollo de software o en las áreas de tecnología, como lo dice el manifiesto ágil, como cuando empezamos con todo el tema del agilismo que iba muy enfocado al desarrollo de software. Aquí Business Agility dice, no, no solo es para desarrollo de software, no solo es para las áreas de tecnología, sino que también es indispensable, imparagitable, un cambio en la cultura a todo nivel de la organización. Y ese es el mayor reto a los que se enfrenta una organización que realmente quiere ser alguien. Ese cambio de cultura, ese cambio de mindsets, ese cambio de cómo vemos las cosas y cómo vivimos la cosa. Entonces, Business Agility nos dice que el primer paso en ese cambio cultural es pasar de tener el foco en la ganancia o beneficio que tiene una organización a poner al cliente en el centro de todo. Esto representa un cambio realmente de mentalidad que empieza desde los dueños de la organización, desde los accionistas, desde la junta directiva y que se irradia a través de toda la organización. Pero es importante, o sea, realmente tener ese cambio de mentalidad, no es decirlo, no es de la boca para afuera, es realmente un cambio de pensamiento, de alma, de todo lo que hacemos, de comportamiento y demás. Colocar al cliente en el centro de todo significa que el enfoque de todo lo que hacemos es el cliente y sus necesidades. Y debemos suplir esas necesidades lo más rápido posible. Y para eso debemos realmente entenderlas. O sea, no es salir tampoco corriendo a suplir unas necesidades que ni siquiera entendemos. Y para entenderlas hay que entender muchas cosas, el entorno, el cliente, el mercado, lo que necesitan, lo que no necesitan. Es entender realmente esas necesidades y suplirlas lo más rápido posible. Si nosotros tenemos contentos a nuestros clientes, todo lo demás llega por inercia. Si tenemos contentos a nuestros clientes, pues nos va a ir como organización muy bien, vamos a crecer, vamos a tener esos resultados financieros esperados, etcétera, etcétera. Pero siempre enfocados es en el cliente. Entonces, con el centro en el cliente, la agilidad empresarial nos invita a trabajar en 12 dominios enmarcados en 4 dimensiones. Y eso es lo que le voy a hacer el recorrido en este momento. Cada vez que terminemos una dimensión, vamos a dejar un espacio pequeño si nos da como para alguna pregunta o algo, pero pues realmente ojalá tuviéramos más tiempo, pero va a ser un abrebocas. Recuerden que va a ser una muestrica de ese lado de los diferentes sabores. Hasta aquí, de pronto, antes de empezar con las dimensiones y con los dominios, ¿hay algún comentario o pregunta? ¿Cómo se logra el equilibrio entre decirle a la empresa, oye, no te fijes en las ganancias, fíjate en tu cliente? Yo creería que precisamente es esto, o sea, escoger lo que vamos a hacer en ese momento, escoger cada una de las dimensiones, entenderla, entender cada uno de los dominios que tiene esa dimensión, entenderlo, desmenuzarlo, mirar por dónde debemos empezar, mirar dónde estamos parados en este momento y concientizar que si nosotros somos capaces de poner siempre al cliente en el foco de todo, pues lo demás viene por añadidura, porque es que si nos concentramos es en el beneficio, en la parte financiera, en otras cosas, dejamos al cliente de un lado y el cliente se nos va con la competencia. O sea, tenemos que entender que lo que a nosotros nos da todo es el cliente y
que hoy en día la competencia es demasiado grande y que si el cliente no está contento, el cliente se va. Y si el cliente se va, vamos a hacer como la liebre, que no somos capaces de escaparnos de ese guepardo. ¿Alguna otra comentario o pregunta? O empezamos a mirar las dimensiones y ahí nos vamos entendiendo un poquito más pues, de lo que nos habla Business Agility. Listo, entonces, teniendo al cliente en el centro de todo, empecemos con la dimensión de las relaciones. La dimensión de las relaciones hace énfasis en las relaciones que se deben crear alrededor de 3 dominios. En cada dimensión hay 3 dominios. El primer dominio de esta dimensión abarca la relación de la junta directiva o accionistas o dueños, o sea, de esa parte del staff de la organización con los líderes de la organización y incluso con más allá que los líderes, o sea, realmente es tener una relación de doble vía entre los que están allá en el staff, junta directiva, accionistas y demás con la organización. Para la agilidad empresarial esa relación es clave, ya que ellos, esa junta directiva, lo voy a llamar como junta directiva, no sé cómo se llaman en las diferentes organizaciones, pero aquí lo voy a llamar como junta directiva, juega un papel muy importante en la toma de decisiones. Y por eso esta relación entre esa junta directiva y los líderes de la organización debe ser constante, directa, transparente, basada en el cliente como centro en la toma de todas las decisiones. O sea, cuando esa junta directiva se ve los indicadores, ve los dashboards, toman decisiones, tienen siempre que estar pensando en el cliente y no en las ganancias. Aquí los invito, aquí de pura propaganda, mañana tengo otra charla, el horario es un poco más complicado y es sábado, sin embargo vamos a ver con el caso Chernóbil cómo cometemos muchos errores cuando estamos allá en esa junta directiva y no entramos realmente a conocer la organización y a conocer lo que hacen nuestros empleados. Entonces ahí vamos a tener 3 o 4 lecciones de liderazgo basados en ese caso Chernóbil. Los invito a esa charla para mirar esto específicamente. Bueno, para que esta relación se dé, la junta directiva y los accionistas deben tener realmente ese cambio de mentalidad. O sea, si nosotros no tenemos ese cambio de mentalidad, es demasiado difícil que el resto de organización, el resto de dominios, el resto de cosas que vamos a ver ahora realmente se mueva. Va a ser como tratar de mover un carro que no tiene, que no tiene llantas, o sea, es empujar y no ser capaces de mover ese carro. ¿Qué significa eso? Que esta junta directiva tiene que estar al servicio de sus líderes, tiene que escucharlos, tiene que entenderlos y finalmente tiene que empoderarlos, darles esa acción de tomar decisiones porque son ellos los que están allá en su lugar de trabajo en donde pasan realmente las cosas, porque es que el problema de esas juntas directivas, esos accionistas, esos dueños que no saben qué es lo que está pasando porque no están donde realmente pasan las cosas, donde realmente se mueve el negocio. Vamos a pasar al siguiente dominio de esta relación, que es la relación entre los colaboradores, que es el segundo dominio. Procurar que todos los colaboradores de la organización estén comprometidos, motivados, es parte fundamental de la agilidad empresarial. Esta relación se basa en promover una cultura de aprendizaje a todo nivel, entender que todos somos aprendices en todo nivel, desde arriba hasta abajo, desde que el que entró nuevo hasta el que lleva 20 años en la organización. Todos somos aprendices porque es que el mundo gira y el mundo gira todo el tiempo y todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo. Entonces debemos generar esa cultura de aprendizaje a todo nivel. ¿Y cómo se hace? Generando un ambiente de confianza para la experimentación, innovación y creatividad. Ahí viene una de las cosas más importantes. Ese ambiente de confianza para la experimentación es realmente un cambio de mentalidad. Si experimentamos y nos equivocamos, aprendemos del fracaso y seguimos. No es buscar culpables, no es echar al que metió la pata, no, ahí es donde empieza el cambio de mentalidad de los líderes de la organización. Si te dejo un entorno de confianza en el que tú puedes ensayar, experimentar y a veces generar unos resultados grandiosos, pero otras veces generar algunos desaciertos, está bien.
hagámosle porque es que todos estamos comprometidos a eso. En estos dominios se puede trabajar, por ejemplo, ajustar los esquemas de adquisición de talento, basarse más en el potencial que tienen las personas que en el conocimiento y experiencia actual, que eso es lo que nos pasa muchas veces, y es que las áreas de talento buscan a alguien que tenga mucho conocimiento y experiencia, y es muy difícil de conseguir y quizás está bien, el conocimiento y la experiencia está bien, pero hay personas que tienen mucho potencial que todavía no han tenido la oportunidad de tener la experiencia o que todavía les falta mucho por aprender, pero con ese potencial se pueden hacer cosas maravillosas. Entonces tenemos que empezar a enfocarnos un poco más en el potencial de las personas y no tanto en el conocimiento y experiencia que tienen en este momento. También se puede trabajar en la creación de programas de incentivos, tanto de crecimiento profesional como personal, que realmente tengan sentido para los colaboradores de acuerdo a sus contextos. Algunas empresas tienen unos incentivos que no le hacen sentido a los empleados. Tenemos que escucharlos. A un empleado le hace sentido tener una póliza de salud, por decir cualquier cosa, y a otro le hace más sentido tener un entorno de aprendizaje en donde le den capacitaciones. O sea, tenemos que buscar cuáles son esos incentivos de las diferentes personas. Todas las personas somos diferentes, todos los colaboradores somos diferentes, tenemos historias diferentes, tenemos necesidades diferentes y de ahí nace estos programas de incentivos, saberlos realmente hacer de acuerdo a los contextos de cada uno. Finalmente, en este dominio, en esta dimensión, el último dominio parte de reconocer que una organización no es una isla, una organización no trabaja por sí solo, necesita de otros participantes para prestar el servicio. Sin embargo, el cliente percibe el servicio como algo único. El cliente no diferencia si fue la organización, si fue el proveedor X, el proveedor Y de esa organización. No, el servicio es único para el cliente, pero nosotros como organización sí necesitamos de otros entes y de otras personas. De ahí la importancia de saber relacionarnos con nuestros socios, proveedores, aliados, para enfocar los esfuerzos de todos a la prestación del servicio y al cubrimiento de las necesidades de nuestros clientes, más que en el proceso de contratación como tal. Muchas veces nos enfocamos más y nos demoramos más en terminar un contrato, en firmar un contrato con un proveedor, con un socio, con un aliado. Los contratos son pesados y eso que hace que a la final el cliente no perciba un buen servicio. Entonces tenemos que empezar a entender que más que unos contratos pesados, nos vamos a tener que acostumbrar a los contratos ágiles, y esos contratos ágiles se basan en la confianza, que se adapten fácilmente a los cambios y que genere una mayor eficiencia en todo sentido. Entonces, de aquí también hay un cambio muy grande en la mentalidad de la organización, la forma en que contratamos los servicios de otras empresas para poder prestar esos servicios a los clientes. Aquí termina la dimensión de las relaciones. ¿Cómo vamos hasta ahora? Nada, ningún comentario, pregunta. Nos vamos a la dimensión de liderazgo. Entonces, en esta segunda dimensión, la de liderazgo, se da énfasis a las capacidades, habilidades y técnicas asociadas al liderazgo sobre 3 dominios. El primer dominio está relacionado con la gestión de las personas, teniendo en cuenta que cuando hablamos de gestión de las personas, estamos hablando de liderazgo, de liderar, y los verdaderos líderes son aquellos que involucran, empoderan, delegan, capacitan e inspiran a sus colaboradores. O sea, ya pasamos de gestionar a liderar, pero ese liderar es algo que no es que son los jefes que mandan a hacer las cosas, que no, es empoderar, es delegar, es capacitar para que el equipo de nosotros tengan todas las herramientas para hacer el trabajo que deben hacer. Entonces, aquí en este dominio se pasa de trabajar en una estructura de mando a una estructura donde los individuos son autogestionables. Se confía en las capacidades de los individuos. Es que si yo contraté a alguien es porque confío en mi buen juicio de haber contratado a una persona y confío en esas competencias que tienen las personas, porque de nada me sirve yo contratar personas muy buenas, con mucho potencial, quizás con conocimiento y experiencia, pero yo siempre
que tener que decirles, pues, decirles qué hacer y no escucharlos. Entonces, aquí cambia también esa mentalidad de confiar realmente en nuestro equipo de trabajo. Los líderes en esta dimensión pasan de tener una figura de autoridad a estar siempre al servicio de las personas. Ya no es el que manda, el jefe, sino que uno está al servicio de las personas para ver qué entorno necesitan, qué herramientas necesitan para que realicen su trabajo. El siguiente dominio de esta dimensión tiene el desafío de conformar equipos interdisciplinados, motivados y comprometidos que trabajan para un propósito en común con foco en el cliente. Entonces, aquí es que vamos a tener un equipo que sabe para qué está trabajando, cuál es el propósito del equipo, cuál es su tarea, cuál es su misión. Y ese mismo equipo, conociendo eso, se genera sus propios objetivos. Aquí, por ejemplo, es muy válido el modelo de OKR, que también sé que en este Ágiles hay algunas charlas con respecto a eso. Entonces, tener a ese equipo que es interdisciplinario, que es capaz de hacer por sí solo todo lo que tenga que hacer, que está motivado, que es la otra parte muy importante. ¿Y cómo motivamos? Generando un entorno de confianza. Así es que motivamos, conociéndolos, dejándolos experimentar, dejándolos ser como son ellos. También lograr un equipo comprometido para lograr esos propósitos en común. Aquí los líderes, volvemos, son los encargados de acompañar a sus equipos en su crecimiento y madurez, generando un entorno de confianza en el que puedan definir acuerdos. El mismo equipo es el que genera acuerdo, en que genera ideas, en que experimenta y reflexiona para conseguir sus objetivos. Finalmente, en esta dimensión, la agilidad estratégica es el tercer dominio y se refiere a establecer una visión clara que inspire a las personas a trabajar para conseguir un objetivo común en el futuro. Entonces, es muy difícil que un equipo tenga una visión común, un propósito común, unos objetivos comunes, si toda la organización no lo tiene. Aquí en esta dimensión lo que busca es tener esa visión súper clara de la organización, hacia dónde vamos, en el futuro dónde vamos a llegar, qué es lo que buscamos como organización, para yo poder como empleada, como compañera de un equipo, como parte de un equipo, lograr entender qué es mi papel dentro de esa visión estratégica como tal. Esa estrategia debe ir surgiendo también, y esa es parte de la junta directiva de los accionistas. Ese es como el deber que deben hacer, es comprender cómo está el mercado, cómo se mueve el mercado, cómo se mueve la operación, cómo se mueven nuestros clientes. Y un ingrediente adicional es abrir mercados donde no existían. O sea, no quedarnos, para ser una empresa competitiva, para ser una empresa ágil, no nos podemos quedar haciendo siempre lo mismo, porque por más bien que lo estemos haciendo, si nos quedamos haciendo siempre lo mismo, nos vamos a quedar pues como rezagados. Tenemos que siempre estar innovando, innovando, innovando. Hasta ahí llega la dimensión de liderazgo, para continuar con la dimensión de los individuos. En esta dimensión de los individuos también existen tres dominios, y esos tres dominios hablan tanto del individuo como de la entrega de valor. El primer dominio es la mente de crecimiento, y esta se sustenta en la creación, volvemos a lo mismo, a un entorno de confianza, donde el individuo sea capaz de experimentar en ciclos cortos. De ahí salen las metodologías o los métodos como Scrum, como Kanban, experimentar en ciclos cortos para lograr saber si vamos bien o si vamos mal, para reflexionar, para aprender de las victorias y de los errores y para seguir avanzando. Entonces, de ahí es que surgen estos métodos, pero no solo es hacerlos por hacerlos, o sea, es entender el para qué nosotros implementamos, por ejemplo, Scrum en una organización o en algunos proyectos. Y es para poder generar ese entorno de confianza en los que podemos experimentar tranquilamente en ciclos cortos. Aquí también habla mucho del tema del aprendizaje. Es decir, entender que como individuos todos estamos como aprendices, que se vale preguntar, que no me da miedo preguntar, que no me da miedo decir no sé, o también que se vale y no me da miedo poder cuestionar algo.
que si un líder, que si alguien dijo algo, yo pueda y tenga la confianza de poder cuestionar, ¿por qué no? Si yo conozco la visión, si yo conozco la misión de mi equipo y yo veo que algo está pasando que no está acorde a eso, pues también soy capaz de cuestionar. Entonces, aquí es muy importante generar ese entorno para que eso se logre. También reconocer que el aprendizaje es colectivo, que nosotros no vamos solos. Entonces, ¿qué significa el aprendizaje colectivo? Que si yo sé algo, sea capaz de enseñarlo, sea capaz de transmitir mis conocimientos, mis experiencias, y no los dejo para mí solito, sino que también, si yo soy capaz de entender que si el otro también conoce lo mismo, tiene la misma experiencia, pues vamos a crecer muchísimo más como equipo y como empresa. El segundo dominio de esta dimensión se trabaja para que los equipos sean autónomos y asuman la responsabilidad de los resultados. Para lograr eso, en primera instancia, los equipos deben participar en la definición de los objetivos que van a alcanzar. Los objetivos no son impuestos, los objetivos, el mismo equipo, sabiendo su misión, sabiendo la visión de la organización, es capaz de definir los objetivos a alcanzar, que sean retadores. Entonces, cuando nosotros somos capaces de generar un entorno de confianza en donde los objetivos, si no se alcanzan, no va a haber castigos, no va a haber represalias, entonces los equipos son capaces de lograr definir objetivos retadores, agresivos. Y también son capaces de definir cómo se miden con respecto a esos objetivos, cómo miden el avance con respecto a esos objetivos. Ellos mismos los definen y basado en eso es que empezamos a medir a los equipos. Adicionalmente, los equipos necesitan la autoridad para tomar decisiones. Obviamente con el acompañamiento y el apoyo de los líderes que están al servicio de los equipos, pero ellos mismos son capaces de tomar una decisión en cualquier momento porque son los que están ahí viviendo el día a día, son los que están donde está la acción, son los que si hay un problema que hubo, son capaces de dar ideas y reaccionar rápidamente y no tienen que ir a preguntar, ¿será que hacemos esto para resolver? Porque ahí estamos perdiendo mucho tiempo. Entonces, tenemos que darle la autoridad a los equipos para tomar las decisiones, para que tengan que hacer lo que tengan que hacer, obviamente acompañados con sus líderes para lograr los objetivos. Finalmente, en esta dimensión está el tercer dominio, que es la excelencia técnica, y tiene como propósito aumentar la calidad y el rendimiento, al mismo tiempo que se aceptan los fracasos, la incertidumbre y el cambio constante. Es decir, nosotros sí todo el tiempo tenemos que empezar a buscar cómo aumentamos la calidad de lo que hacemos, cómo somos más eficientes. Pero si no somos capaces en un momento dado, pero si tenemos algún fracaso, igual vale la pena aprender y seguir adelante para poder en ciclos cortos llegar a esa calidad. La calidad y el rendimiento esperado se pueden alcanzar por medio de la adopción de técnicas ágiles, tales como la planificación diaria, la retrospectiva, los ciclos cortos. Entonces ahí volvemos a los métodos, Scrum, Kanban, etcétera, el que más nos sirva para esto. Otra estrategia es la automatización de las tareas repetitivas con el fin de que las personas puedan enfocar sus esfuerzos en las tareas que realmente generen valor al negocio. Y de ahí surge todo el tema de DevOps, de SecOps, de automatización de pruebas, que también pues supongo habrá mucho en este Ágiles LATAM que hablarán sobre este tema. Finalmente, para lograr esa excelencia técnica tenemos que medir los resultados porque tenemos que saber en dónde estamos, definir esos objetivos y buscar hacia dónde vamos. Entonces, esos objetivos parten mucho de dónde estamos. Yo no le puedo exigir a un equipo que tenga la calidad al 100%, además que la calidad al 100% no existe, pero aparte de tener el error de exigirlo que la calidad sea al 100%, se lo exijo que es que lo voy a ver en el próximo sprint, pero es que ni siquiera sabes cómo estoy yo en este momento, cuál es mi punto de partida, en dónde estoy para poder lograr definir ciertas metas y a la final llegar al objetivo que queremos llegar en cuanto a la excelencia técnica, por ejemplo. Entonces, muy importante medir los resultados, siempre estar midiéndonos cómo estamos. Yo lo comparo mucho con un deportista de alto desempeño. Los deportistas de alto desempeño todo el tiempo se están midiendo con medidas claves
pocas, pero que logran pues que cada día sean mejores, puedan batir sus propios récords. Finalmente está la dimensión de operaciones. Voy a hablar de la dimensión de operaciones para ya dejar tiempo como para ya al final hablar y preguntas o comentarios que tengan al respecto. Entonces, en la dimensión de operaciones, esta dimensión define cómo funciona una operación ágil en 3 dominios también. El primer dominio es la estructura organizacional ágil, en la que se crean equipos basados en la entrega de valor y no solo en entregar outputs. En este tipo de estructura se promueven los equipos estables. No es que yo empecé un proyecto, genero un equipo, se termina el proyecto y todos los de ese equipo se van a diferentes equipos a otros proyectos. No, tenemos que promover equipos estables porque los equipos para llegar a la madurez que deben llegar debe pasar un tiempo. Entonces, si yo cada rato los estoy repartiendo, entonces no voy a ser capaz de generar la madurez que necesito en los equipos. Entonces, son equipos que se mantienen en el tiempo. Aparece también el concepto de mantener la propiedad, es decir, que aquí se aconseja o se promueve que los productos se crean, se mantienen, se mejoran siempre con el mismo equipo. Es decir, se elimina la diferenciación entre los equipos que construyen y producen versus los equipos que mantienen, que eso es algo que también vivimos en muchas organizaciones. Entonces, este equipo produce, crea un producto y lo manda inmediatamente, es más, y crea un producto que no está finalizado porque seguramente será un mínimo producto viable y se lo entrega a otro equipo para mantener, porque entonces, ¿qué más voy a hacer? Y eso genera conflicto, eso genera ineficiencias. Entonces, aquí se promueve mucho que el mismo equipo sea el que construye, el que produce valor y el que mantiene los mismos productos y se mantiene en el tiempo como tal. Luego viene el siguiente dominio en esta dimensión, que es la agilidad en los procesos. Aquí se habla de la mejora continua que es clave en este dominio. Para lograrla, primero debemos comprender el punto de partida. Siempre debemos saber en dónde estamos para ver hacia dónde vamos. Nunca vamos a poder ir donde queremos ir si no sabemos ni siquiera dónde estamos parados. Es como cuando ustedes buscan en el Google Maps o en Waze o donde sea, pero lo primero es dónde estoy ubicada para ver cuánto me demoro y dónde quiero llegar, ¿cierto? Entonces, entender ese punto de partida, ¿qué significa? Entender y respetar los procesos actuales, los roles y responsabilidades, tal y como están definidos y están siendo realizados. Entender si lo que está definido es lo que realizamos. Generalmente esa es la primera diferencia que vemos cuando queremos entender el punto de partida. Que una cosa es lo que está definido, otra cosa es cómo lo realizamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sincronizar esas dos cosas. Luego empezar a definir cambios que se van introduciendo de manera evolutiva a través de la experimentación y reflexión colectiva. No es de manera abrupta, no es que yo ahora estaba haciéndolo así y mañana ya lo tengo que hacer así, no, son cambios evolutivos que se van generando a través de la experimentación y reflexión. Que entonces soy capaz de decir, voy a meter este cambio, voy a ver cómo nos va y si nos va bien, listo, sigo con los siguientes cambios. Si nos va mal, listo, fue un error, aprendí por lo menos que por ahí no fue y sigo con lo otro. Entonces estamos mejorando y cambiando continuamente. La utilización aquí de herramientas como el Value Stream Mapping o Kaizen, también Scrum o Kanban puede ser pues ideal para lograr esa mejora continua como tal. Finalmente, llegamos al tercer dominio de esta dimensión, que como su nombre lo dice, es la agilidad empresarial, es el que le da el nombre a todo el modelo. Y como habíamos dicho al inicio de esta sesión, significa llevar esa agilidad a toda la organización. ¿Eso qué significa? Crear una red de flujos de valor en las que se puedan gestionar las dependencias entre las diferentes áreas. No vernos por silos, sino vernos realmente conectados en una red, sobre todo con las áreas de tecnología. Las áreas de tecnología y las áreas de negocio generalmente están trabajando en silos. Lo más importante es llegar a tener esa relación para trabajar todos
en pro al cliente, que es el centro de todo, como siempre lo hemos dicho. ¿Esto qué? ¿Esto a qué conlleva? A que tengamos iniciativas desde todas partes de la organización, tengamos iniciativas, que todas estén alineados a los objetivos del negocio, porque ya conocemos cuál es nuestra visión, a dónde queremos llegar, todos tenemos esa información transparente, que podemos ser adaptables. Dependiendo del entorno, que si hoy tengo un backlog de iniciativas, de ideas a nivel organizacional, pero pasa algo como pasó con la pandemia, sea capaz de adaptarme fácilmente y cambiar prioridades, cambiar proyectos, cambiar iniciativas, porque siempre estamos mirando qué es lo que está pasando en el entorno. Finalmente, repito, esta transformación o cambio cultural no es que llegue de la noche a la mañana, esto requiere tiempo, no hay una solución rápida, no hay un orden, no hay atajos, no hay una receta, no hay una manera correcta o no correcta de hacer las cosas. Esto es un día a día, esto es un proceso, cada organización lo vive diferente, a un ritmo diferente. Eso es lo más importante de entender en esta transformación o cambio cultural. Algunas organizaciones empiezan por un dominio, por otro dominio, por una dimensión, van navegando por todas partes, porque es que no hay una receta, no hay un orden. Eso es muy importante entenderlo. Aquí la agilidad empresarial nos invita a pasar de hacer agilismo a ser realmente ágiles. ¿Por qué? Porque hacer agilismo significa ejecutar generalmente buscando reconocimiento por las acciones ejecutadas. Entonces, esto genera que definamos quiénes somos desde lo que hacemos o dejamos de ser. Ah, es que ustedes hacen los eventos de Scrum. Ah, ya son ágiles. Y por eso te reconozco. Es que ustedes no hicieron la retrospectiva, entonces ya no son ágiles y por eso tienes un castigo. O sea, si dejamos de pensar en las cosas de que si se hizo o no se hizo simplemente porque se hizo, vamos a empezar a convertirnos a ser ágiles. ¿Y qué es ser ágil o qué es ser realmente cuando hacemos las cosas? Porque entendemos el para qué. Entendemos realmente eso a qué nos lleva, por qué es tan importante hacer esto o dejar de hacer esto. Y esa es la forma de dejar de hacer agilismo a ser ágil como tal. Entonces, el comprender el para qué de cada una de estas dimensiones y dominios que pasamos rápidamente, porque esto fue un corre aquí contándoles porque quería que supieran un pedacito de cada una de esas dimensiones y esos dominios, pero el entender y el para qué realmente se hace cada una de esas cosas es cuando le empezamos a cobrar sentido a lo que estamos haciendo y empezamos a ser ágil. Y aquí los invito a que realmente nos conectemos con el ser. Cuando nos conectamos con el ser es cuando conectamos cuerpo, emociones, pensamientos, cambiamos esa cultura, nos transformamos, hacemos lo que hacemos por convicción, no por el mero hecho de complacer al otro o de recibir alguna atención como tal. Si yo soy Scrum de un equipo y hago los eventos simplemente porque así lo dice la metodología, el método, no estoy haciendo las cosas por convicción. Realmente debo hacer las cosas con convicción para poder empezar a cambiar esos mindsets que nos llevan a la agilidad empresarial. Hasta aquí es el tema que tengo, abierta a comentarios, preguntas. Si hay una pregunta que no me sé, también hay otras personas aquí que son expertas, nos pueden ayudar. Abro pues como el espacio para que hablemos. Sara, muchísimas gracias por la charla. Digamos que tenía como muchas expectativas, no había escuchado antes cuál era todo el tema de Business Agility, pero para nosotros como facilitadores, como personas que están en el ámbito del agilismo es importante conocerlo para cuando nosotros nos enfrentamos con esas empresas tradicionales que siguen disfrazando, digamos, como el agilismo en prácticas tradicionales y cómo podemos poco a poco ir rompiendo esos paradigmas. Entonces, no, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juana. Sí, mi intención era dejarlos antojados como cuando yo me antojé y empecé a saborear cada uno de estos conceptos. Creo que estuvo muy bien logrado, Sara. Muy didáctico, fácil de digerir, así que muchas gracias por tu tiempo y por el contenido entregado. Es con mucho gusto. Ahí, buenas tardes, ¿cómo estás, Sara? Muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Yo te quería hacer una pregunta, o bueno, más bien una recomendación. Yo soy, digamos, yo no soy un ingeniero de tecnología, sino que soy ingeniero químico, pero ya tengo 7 años trabajando en el área de todo lo que es mejora continua, como business analyst. Y si bien no tengo como algo que certifique que yo sé eso, bueno, poco a poco he estado cada vez enamorándome más de este mundo y quisiera saber dónde me recomiendas tú o qué bibliografía me recomiendas tú como para reforzar un poco más eso que nos regalaste hoy en esa abreboca que nos diste hoy. O sea, ¿tienes algún autor específico que te guste o alguna, o sea, alguna página o algo que de repente te ayude a fijar más esos conceptos que nos dabas? Bueno, no, pues voy a ser muy sincera. Yo escribí, de hecho, esta charla salió porque me gusta mucho escribir. Voy a compartirles el artículo del blog de Pragma que escribí al respecto, que está todo lo que vimos aquí tal cual, o sea, está muy, muy, muy parecido. Y cómo lo hice cuando lo escribí o qué he hecho yo para saborear esto es, yo me meto a internet y busco, o sea, y busco, pero no tengo como, no, en este momento no sabría cómo decirles que tenga algo específico, algún autor específico, yo busco y saco pedacitos de cada cosa o cómo lo ve uno, cómo lo ve lo otro. En YouTube me encontré conferencias muy buenas al respecto. Entonces, pero vea un pedacito de acá, vea otro pedacito de acá. No, no tengo algo como concreto. Yo diría que básicamente es buscar, no, no tendría pues como algo así concreto acá. Ay, se me fue el link a donde no debería ir. Ahí se va el link. Y pues obviamente hay temas de agilidad empresarial. Este es sacado como les dije, del modelo de agilidad de Business Agility Institute, que también tiene su página. También tiene su página y ahí pues está también toda la información. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas Sara, gracias. por ahí como... no sé si había espacio para una pregunta más o... Sí, sí, adelante, Martín, dale. Dale, Sara, gracias por la charla. Yo quería preguntarte, cuando vos te con este modelo que compartiste recién, ¿qué acciones tomaste primero para empezar a aplicar esto que vos estabas? ¿Cómo fue el aplicar esta teoría en tu metro cuadrado, digamos? Buena pregunta, muy buena pregunta. Digamos que en donde yo, pues con el rol que tengo en este momento, soy capaz de aplicar ciertos conceptos en el mismo Pragma y también pues con algunos clientes que tenemos nosotros. Depende de cada cliente, como les decía, eso no tiene una receta, un orden o algo. Pero si soy sincera, hay un tema que yo creo que repetí mucho en todos porque es ese entorno de confianza y cómo se logran ese entorno de confianza entre las conexiones. O sea, yo creo que hay dos temas muy importantes. El tema de objetivos comunes, el buscar el para qué y la técnica que creo que más se acerca a eso son los OKR. Entonces, el buscar que el equipo siempre tenga como un objetivo claro a largo plazo, unos key results cada periodo de tiempo, ayuda mucho a que el equipo se compenetre. Y finalmente también generarles ese entorno de confianza, de que se conozcan y de que si es un fracaso, si hay un desacierto, realmente no buscar culpables, sino no mirar casi que el pasado uno lo mira es como por buscar la causa raíz, pero siempre estar buscando es en las soluciones hacia el futuro. Bueno, y entonces nos pasó esto, ¿qué aprendimos y cómo nos vamos otra vez a mover hacia el futuro? Entonces, yo diría que obviamente depende de cada situación, de cada contexto, de cada cosa, pero me parece que importante empezar en el tema de tener
un objetivo común. No sé si sepan del círculo dorado, digamos, ese es un tema que me gusta mucho, entonces busquen círculo dorado de Simon, se me olvidó el apellido, pero pues en internet buscan, encuentran mucho. No empezar de cómo hacemos las cosas, sino el para qué hacemos las cosas, es el círculo dorado de Sinex, exacto. Creo que empezar por ahí y empezar por las conexiones, que es otro tema que a mí me apasiona, que ya dicté la charla, pero como van a quedar grabadas, el que no estuvo, se la recomiendo, Ubuntu, es trabajar mucho en las relaciones invisibles, en las relaciones que hay entre los miembros de los equipos. O sea, realmente generar equipos de alto desempeño nos ayuda mucho a que esto se haga una realidad. Y muchas gracias, Martín. Gracias a vos. Bueno, no sé si algo más o pues muy puntuales porque yo sé que nos toca movernos entre charlas y demás. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Sara. Gracias a todos los que se sumaron por el respeto y por las interacciones. Ahora creo que ahora no hay otras sesiones, si no me equivoco, pero también los invito, si quieren dejar en la herramienta Sched, donde a través de donde estuvieron acá, también pueden utilizarla como medio de interacción para continuar la interacción, dejarle preguntas o comentarios para que lo vean los asistentes también, y también está la herramienta Spatial si quieren para tener otros espacios de conversación. Muchas gracias a Sara y espero que tengan un buen Ágiles. Muchas gracias, Diego, y a todos. Hasta luego. Hasta luego. Mil gracias. Luego, gracias. Gracias. Gracias, buena tarde.